olieron sangre, pero el muerto estaba vivo. Alerta spoilers. Antes de contar lo que se viene, porque tenemos mucha información hacia adelante, hagamos un breve repaso. A estos cuentitos los podríamos titular Aventuras en la jungla de la Argentina del Quilombo. Como se sabe, hace unos días los depredadores, ahí los tenés, Cristina Kirchner, uy, qué fuertes esas imágenes, Sergio Massa y Axel Kicillof olieron sangre. La sangre de las heridas políticas de Javier Milei por los errores cometidos desde el foro de Davos en adelante. Entonces empezaron a acechar a la presa. Lo hicieron a través, a ver, ¿cómo decirle? De sus viejos y desprestigiados franquiciados. ¿Quiénes son? Ciertos intendentes del conurbano, barras tercerizados y cachivache de todo pelaje. Por ejemplo, Juan Graboy, por ejemplo, Guillermo Moreno, por ejemplo, Eduardo Beliboni, por ejemplo, Luis Delía. Elegí el que más te guste. Ahí tenés, golpista, cachivache, súper cachivache, impresentable, pero golpista. Sin embargo, en cuanto empezaron a afilar los cuchillos, esta gente, para ver si se lo podían comer, ¿para qué? Para esmerilarlo, para volver al poder, montados en la percepción de desorden público, se dieron cuenta de que el animal estaba vivo y que había despertado. ¿Cómo? Así. Se cierra la votación. 129 votos afirmativos, 108 negativos, 6 abstenciones. Hay un saldo momentáneo, un balance momentáneo del operativo de seguridad. Bueno, yo creo que es un operativo absolutamente exitoso. Se demuestra que cuando las fuerzas federales no son agredidas, actúan en paz, con tranquilidad, resguardando el orden y la ley para todos los argentinos. Bueno, ahí está. El miércoles eso se detuvo. Acaba de llegar José Luis Espert. Vamos a hablar de muchas cosas con José Luis Espert. La provincia de Buenos Aires, la inseguridad, el acuerdo con el Fondo Monetario, la política. Hay mucho ruido político. Pero lo que pasó en los últimos días fue un enorme paso en falso de los orcos, como le dice el expresidente Mauricio Macri, a los orcos. Es más, todavía siguen tratando de controlar el daño que semejante falta de timing en esta nueva incursión cuasi golpista le hizo a la bollada imagen de los tres, de Cristina, de Kicillof y de Massa. En especial a la imagen de la jefa de la banda, quien en las últimas horas recibió 2 fuertes golpes institucionales que ahora voy a detallar y otros 2 fuertes golpes políticos que ahora voy a detallar. El primero de los institucionales, la decisión de la Cámara de Casación de considerarla una criminal que le robó al Estado y confirmar la condena a 6 años de prisión con inhabilitación para ejercer cargos públicos. Dictamen que confirmaría la Corte antes o después del próximo 18 de agosto, día del cierre de las listas de diputados. Y el segundo, la prohibición de ingresar a los Estados Unidos por ser considerada un alto impacto internacional junto a sus hijos Máximo y Florencia y a su ex superministro Julio De Vido, una organización criminal y por haber manipulado dinero negro del Estado argentino y dólares que no declararon como corresponde. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados, como así también el recurso extraordinario presentado por el fiscal Villar, que pretendía que se le agregue el delito de asociación ilícita. Ahora, con esto se confirma la condena a 6 años de prisión
para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno de Donald Trump anunciará en minutos que por diferentes causas de corrupción Cristina Fernández de Kirchner, su familia y Julio De Vido no podrán ingresar a los Estados Unidos. Alto impacto político en Argentina y en el mundo. Y entre los hechos de corrupción que de los Estados Unidos se les atribuye a los Kirchner se mencionan, de memoria casi, los 600 millones de dólares originales por regalías petroleras que recibió la provincia de Santa Cruz. El ingreso de la valija del famoso Antonini Wilson, con varios millones de dólares para la campaña de Cristina. Los negocios del expresidente Néstor Kirchner con la embajada paralela que manejaba De Vido en Venezuela. Nosotros lo investigamos. Los 130 millones de dólares que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Kirchner, acumuló de manera ilegal y que incluyen propiedades en los Estados Unidos, como un departamento enfrente del Central Park de Nueva York. Por otra parte, el primero de los dos fuertes golpes políticos que recibió Cristina era previsible. Parece escabroso desde lo político, pero es bien interesante. Los diputados peronistas que responden a gobernadores peronistas, como el de Córdoba, Martín Yarlora, y el de Catamarca, Omar Jalil, desconocieron una vez más la autoridad de Cristina como presidenta del PJ y votaron a favor del DNU para el acuerdo con el fondo. Bueno, creo que es muy importante el acuerdo con el fondo. Creo que ahí va a haber una ventana de oportunidad cuando esté esta decisión. Eso va a hacer que pueda bajar el riesgo país y ahí creo que va a haber una ventana importante para poder salir al mercado. Vamos a estar acompañando lo que es el acuerdo. Lo acompañamos antes también, ¿no? En este caso, me parece que no acompañar sería poner a Argentina en riesgo, que todo el esfuerzo que se está haciendo volvamos de nuevo para atrás. Sería una tremenda señal mala, negativa. Entonces espero, y por eso acompaño, que esto esta vez sea distinto, ¿no? Que sirva verdaderamente para que Argentina con este préstamo pueda encaminar su economía, bajar la inflación y salir del cepo rápidamente. Ahí tenés un peronista, como el gobernador de Córdoba, diciendo quiero un acuerdo con el Fondo Monetario, un cachetazo para Cristina. Pero el segundo golpe político no lo vio venir Cristina, lo sabemos. Un grupo de 4 senadores nacionales, peronistas también, decidió salir del bloque Unión por la Patria, que encabeza José Mayans. Nombre y apellidos para que lo tengas en tu agenda, anotalo. Fernando Salino, de San Juan. Salino es, ¿no? Sí. Carolina Moisés, de Jujuy. Guillermo Andrada, de Catamarca. Y Fernando Rejal, de La Rioja. Frente a semejante panorama, Cristina, ayer, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la verdad que no se pudo contener. Y sangró por la herida. Ya que hablamos de sangre, sangró por la herida. Primero criticó a los peronistas, que según ella le dieron un cheque en blanco al gobierno. Y enseguida atribuyó a Milei un poder que no tiene. Al decir, Cristina, que la prohibición de volver a visitar Disney, por decirlo de alguna manera, le había pedido Milei a Donald Trump aprovechando su buena relación. Una barbaridad. Vive en un mundo paralelo. Yo no sé, no estoy en los zapatos del presidente, pero no creo que esté muy preocupado por los tuits de Cristina. El otro gran abollado, aunque va, vuelve, se esconde, no, sin lugar a dudas fue Massa. Porque ni siquiera sus medios amigos, atenti con esto, sus medios amigos,
pudieron neutralizar la indignación que atravesó en la mayor parte de la sociedad, ¿cómo decirlo?, su coreografía y su reaparición del sábado pasado reclamando límites para Milei sin siquiera esbozar una tibia disculpa así chiquita por el desastre que nos dejó junto con Cristina y Alberto Fernández a todos los argentinos. Todo muy lindo, ni una disculpa, 3 PBI. La campaña electoral más cara de la historia de la Argentina. Ni una palabra de eso. Bueno, y lo de Kicillof ni siquiera vale la pena desmenuzarlo en detalle. Después vamos a hablar con José Luis Esper del tema que más le debería preocupar a Kicillof, que es la seguridad, entre otros. Solo mencionar, para que conste en actas, que si Kicillof no le pone un límite ahora mismo a las fieras, hablando de selva, que responden a Cristina Kirchner y Sergio Massa, se lo van a comer crudo, más temprano que tarde. ¿Cómo lo sé? Bueno, quedó en evidencia el jueves pasado cuando no llegó al número para imponer en la legislatura su intención de separar la elección provincial de la nacional con el fin de evitar que Milei le propine una derrota de proporciones bíblicas si se plebiscita su gestión. Bueno, de nuevo, mejor sería que se ocupara del grave problema que tiene con la inseguridad, más allá de la tara ideológica que le impide enfrentarla. Ese Kicillof, el gobernador, el intendente, que salió a hablar pelotudeces porque es lo único que saben hacer. No quiero que estén más, quiero que venga, que me den la cara. No quiero ser una mamás más que van a un programa, se sientan y cuentan su historia. No, hagan justicia. Tiene que haber justicia. Mi hijo era una persona laburadora, una persona que no jodía a nadie. Solamente quiero al gobernador o al intendente, pero después no quiero una bandera de nadie. De nadie, porque no van a usar la historia de mi hijo para los políticos, no. Wow. Cuánto sentido común, ¿no? Y cuánto dolor. No tienen ninguna empatía por el dolor, les importa una miércoles. Y ahora sí miremos para adelante. ¿Qué tiene en la cabeza el presidente Milei ahora? Aunque para afuera se muestra, como siempre, súper optimista, es consciente de que acaba de atravesar una zona de turbulencia de la que logró salir con cierta dificultad. En la intimidad, el presidente admite que su imagen positiva bajó, lo estamos hablando recién con Viviana Isasi, pero lo considera normal. No una tendencia que se puede prolongar en el tiempo. También encuentra alentador que después de la serie de errores no forzados, le dicen, e incluso después del pasado miércoles 12 de marzo, descontrol, no el miércoles pasado, el otro, su imagen negativa, se haya reducido 1,5 puntos y que otro 1,5 puntos haya ido a aumentar su imagen positiva. Esto lo muestra, mostrame unos segundos por favor, el cuadro de Aresco, de Aurelio. Ahí tenés evaluación positiva más regular, 52,1%, negativa más regular negativa, 46%. Abajo de eso hay otro cuadro que muestra la evolución mes a mes, ¿no? Está muy arriba en diciembre del 24, en enero del 24, después baja en febrero y baja todavía un poquitito más en marzo. Pero además el presidente sigue con atención las encuestas de la consultora Isasi Burman, que recién estuvo acá una de sus integrantes, Viviana Isasi. En la última aparece la evolución de su imagen de enero a marzo. Mira, se puede ver una caída de la positiva de 4 puntos y una suba de la negativa del mismo porcentaje. Ahí lo comentamos con ella recién. El trabajo también incluye lo que la consultora denomina como el tridente, corrupción, seguridad y pobreza, que son los grandes temas de preocupación. Ahí los tenés. Y hay otro cuadro que mide la intención de votos para diputados nacionales, en donde la Libertad Avanza alcanza un 35%, el peronismo un 20% y el PRO un 10%. El presidente y su círculo íntimo
presta especial atención a los buenos números sobre confianza económica, otra cosa que vamos a hablar con José Luis Espera, acá presente. Y en este dato basa su optimismo, precisamente en este dato. Pregunta, más allá de las cifras oficiales, ¿siente usted en su día a día que la economía está creciendo y reactivándose? Enero 38% sí, febrero 38% sí, marzo 39% sí. Va creciendo la expectativa aún con las turbulencias en el mercado. Por eso el presidente intenta pisar sobre seguro y quiere darle manija a los asuntos donde su imagen más crece y sus votos se acumulan. ¿Cuáles son? El orden público y el orden macroeconómico, que incluye la estabilidad del dólar y la baja de la inflación. Recorramos rápidamente, si los tienen a mano, sus últimos posteos en X, donde ya alcanzó los casi 4 millones de seguidores, 3.800.000. Son una evidencia digital de lo que acabamos de anticipar. Porque sin dejar de identificar a quienes considera sus enemigos, ahí tenés el tuit fijado, ¿no? El Clarín, la gran estafa argentina, sus votantes están ahí y él les sigue hablando a ellos, a los que le permitieron ganar en segunda vuelta, los que le permitieron transformarse en presidente. Veamos rápidamente. De nuevo, sigue manteniendo el tuit fijado en el que ataca Clarín, lo viste, De hecho, en las últimas horas el gobierno comunicó que suspendió preventivamente la venta de Telefónica al grupo. Pásame rápidamente ese tuit. Vamos a scrollear como si estuviéramos metiéndonos en vivo, rápidamente. Bueno, se acaba de mostrar con los granaderos junto al ministro de Defensa, Luis Petri. Esto fue hace algunas horas, no recuerdo si fue esta mañana o ayer en la tarde, ahí lo tenés. Le acaba de dar un retweet a un video del ex arquero de Boca, el Pato Abondancieri, bancando la política de Milei. Poneme un poquitito el video, unos segundos nada más, dale. El presidente vienen bien en el sentido de que uno hace los números y están, seguramente va a tener que seguir afinando los números porque para mí, lo que yo entendí de que estoy trabajando en el campo, considero que es una vía muy buena para el país. Yo creo que el motorcito de la Argentina es el campo, no hay una mirada del presidente hacia el campo que es bueno, me parece. Para este 2025 tenemos buena expectativa en todo sentido. Creo que está haciendo lo posible para que Argentina se vaya superando. O sea, el presidente sigue usando su tuit. Sube un dibujito de Nick en el que se hace una alusión a la prohibición para Cristina Kirchner de ingresar a los Estados Unidos. Ahí tenés, che corrupto afuera, así será el nuevo castillo de INE. Reposteó un informe del JP Morgan en el que se pronostica una fuerte recuperación de la economía argentina para 2025. Y publica otro donde aparece una Cybertruck de Tesla en la zona de Puerto Madero. Yo no la vi, pero parece que era una especie de maquinón infernal, que ahí está. A ver, ¿aprendió Milei de sus errores no forzados? Aparentemente sí. Después del escándalo CryptoGate, ya no recibe a nadie si no pasa antes por un doble o triple filtro, depende de dónde venga. Se está involucrando un poco más en la estrategia política para las elecciones de octubre. Acá está José Luis Esper, y para el presidente Milei, Esper debería encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza junto con el PRO en la provincia de Buenos Aires. En los próximos días va a recibir un informe el presidente del Estado de situación distrito por distrito. Datos. Sigue enojado con el jefe de la ciudad, Jorge Macri, porque considera una declaración de guerra el desdoblamiento de las elecciones en la ciudad. Más datos. Trabaja en un nuevo encuentro con el expresidente Macri para empezar a tejer un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires y todos los distritos donde sea posible. ¿Terminará Milei contradiciendo los deseos de su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y su asesor, Santiago Caputo? ¿Y bendecirá una alianza con los amarillos para terminar de finiquitar al kirchnerismo? Todavía no lo sabemos. Porque su principal y más urgente preocupación sigue siendo el dólar, el acuerdo con el fondo y la salida del cepo. El mes pasado le dijo al pelado Trebuch que el 1 de enero de 2026 el cepo cambiario va a dejar de existir. Nosotros, sin la ayuda del fondo, en el 2026 el cepo lo levantamos. ¿El año que viene? No, pero digo, o sea, el 1 de enero del 2026 no existe el cepo.
1 de enero de 2026 no existe el cepo. ¿Y si hay desembolso del fondo antes? Podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa, cómo se calzan los fondos, y eso te va a determinar la salida de cepo. Bueno, pero ahora, cuando le preguntan en la intimidad al presidente cuándo y cómo va a suceder, y si aún después del préstamo con el fondo se va a mantener el sistema de devaluación del 1% por mes, el crawling peg, responde, textual, todo depende del monto inicial del préstamo. Cuanto más grande sea el desembolso inicial, mayores serán las chances que el tipo de cambio flote.